Las sugerencias saludables de Cuenca son presentadas por el señor Jorge Lescano, quien es corresponsal de la Asociación UNESCO para el Desarrollo Cultural. Cuenca no es médico, pero todas sus sugerencias están basadas en la investigación y el estudio de papers e informes científicos de médicos e investigadores. La primera sugerencia es: vayan a los médicos de manera preventiva para mantener la salud y no caer en la enfermedad. Si les gusta el material, compártanlo. Suscríbanse al canal, denle like y activen las notificaciones haciendo clic en la campanita. Sugerencias saludables en el aire. ¿Ya me saludaste? Ya te saludé. Pero voy a saludar a los oyentes que están ahí ansiosos por escucharnos, más que para vernos. Y ya habiéndolos saludados, les recuerdo que con Jorge no hacemos recomendaciones, solamente sugerencias saludables, porque no somos médicos y cuando estén enfermos, espero que nunca, pero alguna vez se enferma la gente, vayan a los médicos que son los que saben y los van a atender. Nosotros solamente hacemos sugerencias atendiendo y apuntando al estilo de vida que va a favorecer que no nos enfermemos. Y la primera sugerencia del día es: no coman azúcar, ni en sus derivados, ni el azúcar que está camuflada en otros alimentos. Bueno, vos sabés que nuestra consecuente audiencia, algunos hicieron esa observación, el por qué no comer azúcar. Bueno, eso llevaría más de un programa, pero algunos me dicen, ¿y si no como azúcar? ¿Con qué la puedo reemplazar? Y yo les digo, bueno, hay un sinfín de endulcorantes. Se me ocurrió como primera respuesta. Sí. ¿Qué son los endulcorantes del caso? Bueno, este señor que te dijo, si no como azúcar, ¿cómo la puedo reemplazar? Me voy a permitir decir lo siguiente acerca de su comportamiento. Si estás pensando en reemplazarla, es que ya el azúcar se hizo en vos adictiva. Claro. Y el azúcar es adictiva. Lamentablemente es adictiva. Sí. No nos damos cuenta, pero un día les hago la propuesta a todos nuestros oyentes que por un día solamente traten de evitar el consumo de azúcar, que lo lleven a 0. Y si la están extrañando, ya son presas del azúcar. Y entonces, contestándole a este señor, ¿cómo la puedo reemplazar? Hay manera de reemplazarla. Pero no todas estas formas de reemplazo la reemplazan acabadamente con los mismos beneficios y con los mismos perjuicios. Entonces están los edulcorantes. Y vos me preguntás qué son los edulcorantes. Los edulcorantes, como dice la palabra, van a endulcorar y reemplazar el azúcar hasta cierto punto. Hay artificiales y naturales. Bien. Si querés hablamos un poco de ellos, pormenorizadamente. Los naturales son los polialcoholes, que provienen de la naturaleza y son moléculas parecidas al azúcar. Por eso tienen ese efecto. Y los más naturales, o los más difundidos como naturales, son los polialcoholes. Dentro de los polialcoholes hay varios, que se los voy a mencionar. Algunos nefastos, aún siendo naturales, y otros que salvan. Todos los alcoholes, xilitol, sorbitol, mantitol, eritritol, lactitol y manitol, todos los que terminan con tol, son alcoholes. Todos esos son polialcoholes y son naturales. Pero de todos estos, el que se salvaba
cuando lo mencionamos el año pasado, es el eritritol, que es bien tolerado por el sistema digestivo, tiene una granulometría muy parecida al azúcar y además carameliza y lo hace apto para repostería. Todo eso, el eritritol, dije hasta el año pasado, el mejor. Y como la ciencia avanza y está sujeta a nuevas refutaciones, ¿Sí? ya fue refutado a la luz de la experiencia, porque se han detectado algunos casos de personas que usaban el eritritol de manera asidua, como si fuera azúcar, y en algunos casos se empezaron a tener problemas cardíacos. Entonces se prendió la luz roja y dijeron, ojo, el eritritol parece ser de que no es tan bueno como se pensaba. Si vos lo consumís esporádicamente no vas a tener problemas, pero si lo haces con asiduidad, todos los días, todas las veces en que en tu alimentación estaba presente el azúcar y la reemplazás por el eritritol, sos pasible, un porcentaje de la sociedad, de presentar problemas cardíacos. Por lo cual, no sugiero ni siquiera el eritritol. Los otros no. Los otros son peores todavía el eritritol. El xilitol, el sorbitol, el mantitol es el peor de todos. El lactitol y el manitol. Así que hay que tener mucho cuidado con estos, a pesar de ser naturales. No hay que engañarse con el tema de que es natural y no te va a hacer nada. Un cocodrilo es natural, pero no se te ocurra acariciarlo. Entonces hay cosas naturales que son muy perjudiciales. Siguiendo con los naturales, a menos que me ibas a hacer alguna consulta. No, porque estás sugiriendo ya históricamente no comer azúcar. Bueno, hoy el tema de los endulcorantes, y siempre está, ¿es mejor el azúcar? ¿Es mejor el endulcorante? Siempre está esa dicotomía. Claro, los dos son malos y depende cuánto comas de cada uno, pero yo entre estos polialcoholes que acabo de nombrarte y el azúcar, prefiero el azúcar. No yo. Sí. Me informé al respecto, ¿no es cierto? Esos polialcoholes no son buenos. Pero si querés satisfacer esa necesidad perniciosa de haber quedado preso del azúcar porque se te transformó en una adicción, podés recurrir a la fruta del monje, podés recurrir al esteviol, mejor dicho, a la stevia, más que al esteviol, y podés recurrir después a los premios, usando un lenguaje turfero, a la miel. Pero la miel es como el azúcar, es glucosa. La ventaja de la miel que tiene un montón de oligoelementos que la hacen más apetecible desde el punto de vista nutricional. Pero para un prediabético o diabético la miel es mala. Entonces, ¿qué vas a hacer? Y stevia. ¿Stevia o esteviol? ¿Es lo mismo? No. El esteviol proviene de la stevia, pero no tiene la fibra de la stevia, que es una hoja de nuestro norte, y de Paraguay, Bolivia, etcétera, tiene stevia. No. Lo ideal sería la stevia. Lo que ocurre es que se utiliza el esteviol, que parte de la stevia, que es un liquidito que lo conseguís en las dietéticas, y bueno, más o menos zafás un poquito. Con el agravante que muchas personas acusan que les deja un resabio amargo. Nunca va a ser un sustitutivo 100% al gusto del azúcar. Pero no es nociva la stevia, no es nociva. Y bueno, tomarás el esteviol, no tendrá la fibra, pero podés endulzar. Tampoco acarameliza, por lo tanto no es apropiado para ser usado en repostería. Sí, hay gente que toma mate, los famosos materos, que el stevia lo tienen o en forma natural, esas hojitas que le van
agregando al mate para endulzarlo? Bueno, te cuento, Jorge, ojo con lo que uno compra en el súper, porque hay etiquetas que dicen stevia. Somos muy patrañosos los seres humanos, somos mentirosos. Ponen stevia y, como innumerables veces hemos dicho, tenés que ir al reverso. Y en el reverso dice ingredientes, y tantas veces dijimos que el ingrediente que figura en primer lugar es el que está contenido en mayor cantidad en ese envase. Sí. Y entonces te dice en el anverso, muy atractivo, con muchos colores, stevia. Vos lo comprás cuando vas a tu casa y tomás una lupa, porque está en letra muy chiquita, muy chiquita. Y mirás... Tenemos ejemplos para los que nos están siguiendo con el ojo. Sí, los que nos siguen por YouTube, que el color, la redacción... Ya el color atenta contra la vista. El color y el tamaño de la letra, que por más que uno tenga los anteojos o alguna lupa, se dificulta la lectura. Claro. Y bueno, permitime estamos a expensas de eso. Que redondee el concepto que venía expresando. Resulta que cuando vas al reverso, vas a la etiqueta, a pesar de todo, de esos obstáculos de ser un color difícil y chiquito, la stevia, que figuraba en el anverso, en la etiqueta, de manera muy atractiva, por ahí te figura en tercer lugar. Es decir, que lo que menos tiene es stevia, y en primer lugar te ponen sucralosa, que hay una marca muy conocida de sucralosa que todos lo nombran con la marca, como las viejas Gillette, que decían Gillette, hojita a afeitar, ¿no? Que es Splenda. Pero la sucralosa, yendo a la sucralosa, es muy nociva la sucralosa. Y es un edulcorante artificial, la sucralosa, que está metida en esos envases que de manera engañosa te dicen stevia en primer lugar. Así que sugiero que lean las etiquetas que están en el reverso de los envases. Y bueno, si son más prolijos, vayan con una lupa al súper. Y entonces, antes de comprar, miren, porque vos fíjate que en el anverso dice stevia en letra muy grande. Sí. Y cuando vas a la etiqueta, stevia está en cuarto lugar, quiere decir que tiene muy poquito. Lo que te está endulzando es la sucralosa. Y la sucralosa es malísima, porque sube la glucosa, sube la insulina, y no estás logrando el efecto deseado. Vas a endulzar, pero te estás haciendo daño, porque es proinflamatoria. Ahí volvemos a lo que no dijiste. No por una vez, sino por muchas veces. Lo que dijiste en un principio. Preferible el azúcar. En ese caso sí. Ante la sucralosa yo prefiero el azúcar. Yo particularmente, sabés que no me gusta hablar de cosas íntimas. Pero hoy te voy a hacer una confesión, ahora que no nos escucha nadie. Yo no como azúcar. Bueno, está a la vista, para los que nos siguen por YouTube, que tomamos café sin azúcar, eventualmente con un touch de canela. O cacao amargo, en el mejor de los casos. Sí, en el mejor cacao amargo ácido, porque hay dos cacaos amargos muy buenos, uno es el alcalino y el otro es el ácido. Hay que ingerir el ácido, hay que comprar el ácido. El alcalino también es bueno, pero tiene mucha menos fibra, porque por el proceso de alcalinización se obtiene el cacao para extraerlo del grano, y ya, como sabemos, todo alcalino quiere decir sal, salado. Ya ese proceso destruye fibra y muchos elementos positivos para la salud que tiene el cacao natural, mientras que el ácido es casi directo de la planta, molido, y ahí te lo comes. Es más ácido, es más fragante, tiene más olor a chocolate, como decimos nosotros, que ya, como algún día dijimos, nos estimula. El olor ya te estimula, te pone de buen talante, pero es más beneficioso, tiene fibra.
tiene fibra. El ácido, el cacao ácido. Si quieren, ahora, si quieren, no pueden salir de, no, pero yo no puedo vivir sin dulce. Entonces yo les digo a los que no pueden vivir sin dulce, seguí viviendo con dulce y después pagarás las consecuencias. Y si perteneces a ese porcentaje exiguo de la humanidad que no se ve afectado por el dulce, que debe ser menos de un 10%, bueno, vas a llegar a viejo contento. Y dulce. Y dulce. En relación a todo el tema de los edulcorantes, el azúcar y todo lo que vos sugerís en cuanto a alimentos y propiedades, siempre vos, metés la cuchara porque estamos hablando de alimentos, la relación con la microbiota. Claro, bueno, ese es todo un capítulo, ¿no? La microbiota, que es aquel organelo formado por bacterias, no por bacterias perniciosas, nosotros estamos llenos de bacterias, ¿no es cierto? Habíamos dicho que la microbiota es no es un organelo. La microbiota es todo el mundo animal chiquito que tenemos en distintas partes del cuerpo, porque tenemos muchas microbiotas. El organelo es la mitocondria, que es la usina de la célula, así que me corrijo. La microbiota intestinal se va a ver afectada por el azúcar, se ve afectada. Es un pequeño zoológico. ¿Un pequeño? Zoológico. Es un zoológico, claro, se le dice... cuando nosotros éramos chicos, hace un rato, se le decía flora intestinal. Tenés un problema en la flora intestinal, pero de flor no tiene nada. No es una flora intestinal. La microbiota del intestino es una fauna intestinal, no una flora. No sé por qué se decía flora intestinal, pero habrán tenido sus razones. El asunto es que la microbiota se va a ver afectada por el azúcar porque desequilibra la interacción entre los distintos microbios que están ahí, que nos aseguran la impermeabilidad intestinal, porque hay 3 barreras, una que la produce la microbiota, que habita en el mucus de la pared interior del intestino. Estamos hablando de intestino, tenemos otra microbiota en la boca, tenemos microbiotas por todos lados, pero vamos a hablar de la intestinal, ¿no es cierto? Y es la primera barrera. Después tenemos la segunda barrera, que es la barrera física, que es la unión entre las células que conforman el intestino, y después está la tercera barrera, que es la barrera inmunológica, que ahí van al ataque. Bueno, si vos comés mucho azúcar, vas a favorecer, vas a desequilibrar ese mucus que está ahí, protector, y podés dar lugar a que la distancia entre las células del intestino se abran y presenten una fisura por la cual se filtren elementos no deseados que van a parar al torrente sanguíneo, es decir, producen la permeabilidad intestinal, que es muy, pero muy mala, muy mala. Eso para decirte algo rápido acerca de la microbiota. Bueno, continuamos, Cuinca, con las sugerencias saludables. Ok, falta hablar de los edulcorantes artificiales. Hemos hecho mención a los naturales, a los polialcoholes, pero también hay una serie muy importante de los artificiales. Nombramos unos, que es la sucralosa, que no es buena porque sube la insulina, hace daño y produce inflamación subclínica. Está la sacarina. La sacarina, que es la más tradicional de todas, que existe desde hace muchísimos años. Lo curioso es su procedencia. Proviene del alquitrán de hulla, la sacarina. Y eso se encontró, fue una serendipia, porque había un químico que asistía en la Universidad de Hopkins en Estados Unidos, ya hace del año 1878 se conoce, asistía al jefe de laboratorio y estaban haciendo una experiencia con alquitrán de hulla, y lo menos pensado era que se formaba una capita blanquecina por arriba
Y este señor, como habitaba una pensión, tenía pocos recursos, el ayudante, y parece que no era muy higiénico, se quejó frente a la dueña de la pensión, que era la que lo atendía y le daba la comida, le hacía la comida, de que le faltaba sal, que estaba dulce. Y era porque no se había lavado las manos. Las manos habían estado frente al alquitrán de hulla y ahí detectaron esa cosita, ese polvito blanco que salía, que endulzaba. Ese fue el origen de la sacarina. También, fíjate vos de dónde viene, el alquitrán de hulla no puede ser muy bueno para el organismo, habida cuenta de la procedencia que tiene, ¿no? Es como tomar un traguito de nafta. Y por ahí. Bueno, hay un viejo chiste del traguito de nafta de que le dieron al gato y saltaba por todos lados, ¿te acordás? Recuerdo. Y decían, ¿qué le pasó? Bueno, se le terminó la nafta. Además de la sacarina está el aspartamo, el ciclamato, entre otros. Todos esos son artificiales y son nefastos, atacan la microbiota y producen inflamaciones subclínicas, intestino permeable, para decir algo. Ahora, ¿qué pasa? No se sabe si son tóxicos a largo plazo, porque no hay una casuística sistematizada sobre las causas. La causa podría ser, pero sobre los efectos que produce eso. Sí se investigó en ratones. Y en ratones a largo plazo es muy malo. Es muy malo. Hasta corta la vida, te digo. En ratones, ¿no es cierto? Sí. No se sabe en seres humanos el nivel de toxicidad, pero se sabe que es malo eso. Hay algo importante para mencionar, que están los umbrales sensibles que aludió sobre este particular, este científico Max Weber, o Max Weber, como quieras llamarlo. Cuando uno se acostumbra a algo, cada vez necesita un mayor estímulo. Sí. Yo recuerdo que en un conocido barrio de la capital, Mataderos, de ahí el nombre, yo iba a visitar cuando era chico con mi familia, con mis padres, a un tío que vivía ahí y sentía feo olor, proveniente de la matanza del ganado vacuno, de ahí Mataderos. Pero los que habitan el barrio no lo sentían, porque te acostumbras, hay un acostumbramiento. Pasa lo mismo con el azúcar, y entonces cada vez necesitas comer más dulce, un poquito más, para sentir el efecto. Por eso, cuando aquellas personas que dejan el azúcar, a mí particularmente me ha pasado eso, comienza de a poco, muy de a poco, a percibir el gusto de los alimentos, que antes estaba camuflado, solapado por un exceso de azúcar. Sí. Y te encontrás a un mundo gustativo espectacular, porque aumenta tu acuidad gustativa y le sentís gusto todo, de la otra manera no. Entonces es muy importante los umbrales sensibles que dijo este señor Max Weber, ¿no es cierto? Porque si no, cada vez te tornás más insensible al azúcar y necesitas mayor cantidad. El azúcar es fuertemente adictiva. El año pasado citamos el ejemplo de una experiencia que se hizo con ratas cocainómanas, pero cocainómanas, no podían vivir sin la cocaína. Se las encerró en un recinto, se las liberó después de un rato a otro recinto que tenía en un extremo cocaína y en el otro extremo azúcar. A pesar de ser cocainómanas, las ratas iban primero hacia el azúcar. Entonces, ahí se pudo demostrar fehacientemente a través de esa empiria lo adictivo que es el azúcar y lo nefasto que es el azúcar, por eso que arruina, como dijimos en la entrada anterior, la microbiota, tanto la sucralosa como la sacarina, pero en general todos los artificiales. A grandes rasgos te cuento, te doy todas noticias malas, ¿no es cierto?, de los edulcorantes. Excepto que últimamente se ha desarrollado otro edulcorante que proviene de la cáscara del higo, o proviene del higo, también de otros lugares, pero preferentemente del higo, que se llama alulosa. Parece ser hasta el momento, que la alulosa sería la panacea a la hora de endulzar, porque presenta la virtud de bajar el tenor
de azúcar en la sangre. Fíjate vos qué cosa interesante. Y además carameliza como el azúcar y puede ser usado en repostería y tiene un poder edulcorante muy próximo al azúcar, un poquito menos. Lamentablemente, en nuestro país todavía no ingresa, es un producto importado y que no lo encontrás en Argentina. Pero en Estados Unidos, tengo un amigo allá, en California, ya lo dijimos en la audición anterior, que dice, esto es bárbaro. Si realmente la lulosa suplementa o reemplaza el azúcar, y encima con el beneficio de que no te sube la glucosa, bingo. Bueno, tenemos conocimiento y experiencia en la cantidad de plantaciones de hígados, de higo, que hay especialmente en el norte. Yo tenía mi abuela en Córdoba, en Cruz del Eje, tenía un fondo que tenía media docena de higueras. Ahora, qué bueno poder explotar esa industria, ¿no? De sacar del higo el nuevo endulcorante, ¿no? Tiene todo un proceso, pero es muy bueno. Y que, dada la capacidad y cantidad que hay acá en Argentina, venga de Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Cuando hablamos de edulcorantes, no mencionamos uno que es nefasto, jarabe de maíz con alto contenido en fructosa. Terrible. Y también observé que en el barrio tengo una heladería donde dice, apto para diabéticos sin azúcar con fructosa. Pobre gente, o no sé, pobre gente la que va y come esos helados con fructosa, porque la fructosa es más nefasta que la glucosa para el diabético, porque la fructosa solamente es metabolizada por el hígado. Sí. Y entonces, si vos abusás de la fructosa, con el tiempo, no por un heladito o por un refresco que te tomes con fructosa, algún alimento, pasás a tener hígado graso. Por eso se detectaron niños diabéticos en Estados Unidos y se preguntaban cómo estos niños tienen el hígado graso si no toman alcohol, porque siempre se atribuía el hígado graso a la ingesta excesiva de alcohol. No, resulta que ese hígado graso estaba producido por la fructosa de todos los alimentos edulcorados con jarabe de maíz de alto contenido fructosa. Si ven eso en la etiqueta, háganle una cruz, porque eso es nefasto. El hígado graso, ¿en qué se transforma? Como el hígado produce triglicéridos, entonces tenés niños obesos, niños y adultos los que coman eso, ¿no? Bueno, vamos a hacer un ayuno hasta la próxima Cuinca. Te invito a uno de tus aforismos. No sé si los nuevos o los ya consolidados. Bueno, vamos a recurrir a los nuevos. No sé si son tan nuevos porque no me acuerdo cuándo lo hice, pero uno muy simple dice, el tiempo no pasa, nosotros pasamos. Para pensarlo.